y gracia que en nuestro estudio. Hoy vamos a hablar de pactos. Se puede pactar con Dios. Vamos a ver. ¿Qué es un pacto? Bueno, un pacto en el hebreo es la palabra berit y del griego es la palabra diatek. Y el significado es un acuerdo legal entre dos o más partes o dos o más personas. Y sabemos que por definición los pactos bíblicos es Dios con su pueblo, no el pueblo con Dios. El que inicia los pactos fue Dios en la Biblia, los 8 pactos que vamos a hablar. Y es para bendecir y cumplir lo que Dios, Él, designó para cumplir. Aunque el pueblo, las personas estaban envueltas, por definición, Dios es que inicia esos pactos. Los pactos fueron estructurados por Dios y tienen en cuenta a su pueblo. Y no fueron estructurados por el hombre teniendo en cuenta a Dios. Aquí es donde está el problema, la confusión. Ahora, hay 2 tipos de pacto. Está el pacto incondicional. Quiere decir que Dios está haciendo algo, prometiendo algo, sin tomar en cuenta si su pueblo hace algo o no hace nada. Estos son sin condiciones. Dios bendice a su pueblo en el pacto condicional. Dios bendice a su pueblo a cambio y con la condición de que su pueblo cumpla, obedezca, haga lo que Él estipuló, lo que Él ordenó, lo que Él demandó. Aquí hay condiciones. Y vemos que en estos 8 pactos, y aquí hay escritura que respalda cada uno de ellos por el tiempo, vamos a ponerle esto a su disposición. Ustedes pueden apuntar la escritura, pero por ejemplo, vamos a ir uno por uno rapidito. El pacto edénico, Dios pone condición. El pacto edénico le dice a ustedes: lo voy a poner aquí, como de cualquier fruto y no coman de uno. No, yo le voy a proveer de todo, pero le prohíbo que coman del fruto de la vid, donde te va a dar el conocimiento de bien y mal, etc. Este pacto fue condicional. Ellos lo violan. Oseas 6:7 habla de la violación de este pacto. El pacto adámico es cuando Dios, este pacto es promesa. Él le promete a Adán que va a haber enemistad entre tu simiente, la simiente de ella, hablando proféticamente de la venida del Mesías, de Jesucristo, que iba una vez más, por el amor, por la gracia, unir a Dios con el hombre, restaurar a Dios con el hombre, restablecer la relación. Después está el pacto noémico, donde Dios promete, y esto es promesa, de que, bueno, Él salva a la familia de Noé, lo pone le da las instrucciones para el arca, y después dice que viene un arco iris como señal del pacto o de la promesa que Él no iba a destruir la tierra por agua. El pacto abrahámico es el pacto de la promesa de Dios. Otra vez es un pacto sin condiciones. Él le promete a Abraham la descendencia, Génesis 17:9, y el señal de este pacto es la circuncisión. Después es el pacto que se conoce por 2 nombres, sinaítico y el pacto mosaico. Este es un pacto con condiciones, es condicional. ¿Por qué? Porque ahí Dios le da la ley al pueblo de Dios, Éxodo 19:5. Si haces esto, esto es lo que vas a recibir. Si haces esto, esto es lo que vas a recibir. Es condicional. Después está el pacto palestino. Esta es una promesa donde Dios le iba a regresar la tierra al pueblo de Israel. Después tenemos el pacto davídico. Esto es otra promesa sin condición, donde Dios promete el reinado davídico para traer la simiente de Jesucristo, que iba a tener un reinado eterno. Y después está el nuevo pacto, el cual fue profetizado en Jeremías 31:34 y en Hebreos el cumplimiento del mismo. A la hora de la verdad vemos que todos estos pactos se cumplen
con nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno. Ahora, es importante entender que sin respaldo bíblico nosotros no podemos hacer pacto de ayunos, decirle a Dios, bueno, voy a ayunar 3 días, ¿para qué? Y entonces el para qué es nosotros diciendo, vamos a hacer esto para que Dios me haga esto conmigo. Y tratamos de hacer un pacto. Dios, yo voy a ayunar 3 días para que me prospere, para que me sane, para que esto y para lo otro. No existe, no hay respaldo bíblico para eso. Pactos de dinero para recibir bendiciones, sanidades, salvación de familiares, prosperidad, protección, etcétera, no tienen un respaldo bíblico en su contexto completo. Es como si estuviéramos negociando con Dios. Yo hago esto y tú haces esto. Al contrario, Dios es el que hace y nosotros obedecemos, no exigiéndole a Dios o pidiéndole a Dios que nos bendiga por algo que hacemos nosotros. Y de hecho, esto fue un problema que ocurrió en el siglo XVI con Martín Lutero. No sé si se acuerdan o han estudiado. Martín Lutero exige un cambio en la Iglesia Católica en ese entonces, ¿no? No estamos promoviendo la Iglesia Luterana ni tirándole, ni estamos haciendo nada por el estilo. Es un ejemplo de que cómo se parece un poco, porque en ese entonces el Papa León X necesitaba dinero para terminar de construir la Basílica de San Pedro y manda a personas a exigir dinero para perdón de los pecados. Y eso fue tremendo escándalo en ese entonces. Le llamaban indulgencia, o era para vender indulgencias. Y aquí se les prometía a los compradores otorgarle el perdón de sus pecados y también de sus familiares y sus amigos. Y aquí fue en donde Martín Lutero sintió que la iglesia estaba vendiendo una salvación falsa a gente de poca educación o que eran ignorantes. Y aquí viene entonces la protesta donde se inicia la iglesia protestante. Mucha gente me pregunta, ¿eres protestante? Y yo, bueno, no necesariamente. Yo nunca he protestado de nada. Yo simplemente he reconocido que Jesucristo es el único que me puede salvar y me salvó, de hecho. Y yo confío en lo que Él hizo en la cruz del Calvario para mi salvación. Hay mucha gente que me pregunta, ¿eres protestante? Bueno, no. Y no sé si usted que está escuchando es protestante. Yo no he protestado de nadie. No sé si usted ha protestado, pero de aquí viene lo que es la indulgencia y donde nace la iglesia luterana. Ahora, Dios es el que pacta. Esto es claro. Los pactos bíblicos, los 8 que hemos visto, demuestran que Dios es el que pacta. Él es que lo inicia. Él pone las reglas, Él pone las condiciones, no el hombre. Hacer o inventar un pacto con Dios es un intento abominable de manipular la voluntad perfecta de Dios. Dios, eso es un soborno. Dios no negocia con nadie, ni el diablo ni con el diablo negoció Jesús. ¿Se acuerdan que Él le ofreció tal cosa? Si haces esto, te ofrezco tal cosa y te hace. Jesús le dijo, no. Pactar es un intento de poner a Dios en una obligación de hacer algo que alguien quiera a cambio de los ayunos, del dinero, de un buen comportamiento, de orar, de vigilar, etcétera. Esas cosas no son vehículos para negociar con Dios. Esto no es por obras, hermano, aunque yo no digo ni he dicho que no se debe de dar dinero, de ofrendar, de apoyar la iglesia, de apoyar el pastor, etcétera. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo que esto no se deben de usar como vehículos para negociar con Dios. Más bien, nosotros hacemos lo que hacemos, las buenas obras, es en agradecimiento por lo que ya Él hizo. El problema está en la motivación, el porqué detrás de nuestras acciones. Hechos 8, del versículo 18 al 21. Aquí vemos uno que se llamó Simón. Que Simón estaba mirando que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Y él hace algo que usted dice, ¿cómo se le ocurrió? Bueno,
Mi pregunta es cómo se le ocurren hoy en día estar pidiendo dinero y pactar con Dios por dinero y con dinero. Dice que Él les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder para que cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Él quería recibir un favor de Dios a cambio de dinero, de dar a Él una ofrenda, no sé. Y dice que en Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mucho para pensar. Si has oído esto y si has visto esto, te das cuenta que a Dios no le agrada esto. Esto a veces se utiliza, lo que es cambio de bendición por dinero, dinero por bendición, para manipular, chantajear y sacarle el dinero a las personas que tienen una sensibilidad y un deseo de ver las cosas en su vida cambiar, y piensa que haciendo esto, ofrendando y ayunando y un buen comportamiento, oración y vigilia, que no lo hacen realmente de su corazón, lo hacen porque están esperando algo a cambio. Hay que tener cuidado. Y yo sé que nosotros entendemos que esto no es lo que le agrada a Dios, ni es lo que la Biblia enseña. ¿Es Dios Dios de pacto? Bueno, yo creo que hasta hemos cantado esa canción, ese himno. En el libro de Jueces, capítulo 8, 32 a 34, habla de un incidente que da mucho por pensar. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Ojo. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que lo había librado de todos sus enemigos en derredor. La palabra Baal significa Señor. En general, Baal es un dios de fertilidad que se creía capaz de habilitar la tierra para producir cosechas y personas para producir niños. Baal demostró ser un dios altamente adaptable. ¿Qué significa eso? Bueno, que me das esto y yo te doy esto, no hay problema. Yo estoy dispuesto a intercambiar contigo, yo me adapto. Ahora, ¿qué cosa es un pacto? Un pacto en el hebreo es la palabra berit, y del griego diateque, y es un acuerdo legal entre dos o más partes. Fíjense que ellos escogieron por Dios a Baal Berit, al Dios de pactos. Dios no es Dios de pactos, Dios es Dios de sus pactos, los 8 pactos que hay en la palabra de Dios. No los dejemos engañar, no te dejes engañar. Cuando te pidan dinero a cambio de recibir algo de parte de Dios, diles no. Cuando te pidan que ayunes para recibir algo de Dios, diles no. Si hay buena causa, si hay buena intención, si hay buen corazón, sigo repitiendo, sé generoso con su iglesia, con su pastor, con todas las causas que puedan ser muy buenas y benevolentes. Pero tengan cuidado que esa manipulación muchas veces se utiliza para llenar el bolsillo de aquellos que han perdido sus escrúpulos y lo que quieren es traer fondos y dinero. Mire lo que dice la palabra en Mateo 8, 1 al 4. Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso que se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino que ve, muéstrate al sacerdote, manténlo en silencio, no forme escándalo, no forme show. Y le dice: y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Este pasaje se usa para justificar las ofrendas, ayunos, sacrificios de uno, para obtener, y mira la palabra que a veces toca a las personas, para agradecerle a Dios por sus bendiciones. Pero vemos claramente que era obligado por la ley.
Lo que Jesús estaba diciéndole: cumple la ley. Y la ley dice que como eras leproso y ahora estás limpio, debes de hacer lo que dice la ley, que es presentarle ofrenda, tal y como ordenó Moisés. Hoy ofrecemos sacrificios ¿de qué? De alabanza y adoración a Dios primero, por lo que Dios hizo y por quien Él es. Hebreos 13 del 15 al 16 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ayuda mutua, alabanza, fruto de nuestros labios. Lo demás, hacer con la motivación correcta, no estoy en contra de eso, y Dios tampoco. Quedan bendecidos. Si fueron bendecidos por estos estudios, por favor suscríbase, ponga un like y active su campanita para que le avisen cuando hay otro estudio. Si no fuiste bendecido, por lo menos suscríbete al canal y siga visitándonos para ver qué vamos a enseñar en nuestro próximo estudio. Correo electrónico para que usted pida su estudio gratis, yo se lo envío, y le damos las gracias por su atención. Espero que regrese. Nadie tiene todas las respuestas, nadie lo sabe todo, y juntos quizás podamos descubrir muchas más revelaciones de Dios que ya están en la Biblia, porque no hay ninguna nueva. Así que quedan en bendición.